Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá hoy en West Palm Beach, la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas Séptimo Día. Yo estoy muy contento, hermanos. Hablábamos el miércoles. Qué grandioso Dios tenemos, qué amoroso Dios, Padre. Estamos llegando al final del año ya. Bueno, este es el último día del año 2022. Y hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Yo quiero repetir de nuevo. Queremos extender una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Veo algunos rostros que quizás no había visto antes. Perdónennos, pero en honor al tiempo, no vamos a pedir que se nos digan los nombres, pero como siempre mencionamos, todas las visitas, tanto bautizados como no bautizados en la fe adventista, son muy bienvenidos en esta iglesia y muy queridos. Así que yo espero que sigan haciendo de esta iglesia su iglesia. Hoy es un día muy especial también, siendo el sábado, el último sábado del año, y a la vez vamos a llevar a cabo el servicio, el rito de humildad, la Santa Cena. Cada 3 meses, aquellos que son miembros de esta iglesia se han dado cuenta, en esta iglesia tenemos una Santa Cena y lo hacemos siguiendo las recomendaciones que dijo el propio Jesús. Cuantas veces hagáis esto, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que vamos a llevar a cabo hoy. Y ha sido siempre mi costumbre, antes de llevar a cabo este rito, tener unas palabras de meditación que gire en torno de este servicio. La última vez que estuve aquí, en la Santa Oración, le hablé de la importancia, el por qué Dios mandó. Lo primero que se mencionó allí en Éxodo 12 fue Dios le mandó a apartar un cordero a las familias hebreas para prepararse para ese gran evento que estaba a punto de acontecer, el evento de la liberación de la esclavitud egipcia. Nosotros, hermanos, al llegar al final de este año, también debiéramos meditar cómo nosotros, al dejar el año 2022 atrás y prepararnos para recibir el nuevo año, no puedo pensar en algo mejor. No puedo pensar en algo más sublime que el participar de la Santa Cena. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, por darnos la oportunidad para participar de este rito sagrado que el Señor le dio a su iglesia. Y yo voy a tratar de ser breve. Voy a tomar otra parte que tiene que ver con la Santa Cena. Quiero llamarle la atención, sí, primero, tengo 3 lecciones espirituales que quiero presentar a ustedes. Antes de ello, como lo habíamos mencionado en la parte anterior, en la Santa Cena que tuvimos anteriormente, noten bien que ese fue el principio de los meses. Dios le dijo, este será el principio de los meses. Nosotros hoy lo estamos haciendo al final también del año, en vez del principio. Y yo creo, hermanos, que una de las razones que Dios dio para que fuese esa celebración, iba a ser para ellos el principio de los meses del año, es porque Dios quería que ellos mantuviesen constantemente en su mente la gran verdad de que la liberación de ellos iba a ser exclusivamente, hermanos, un asunto del poder de Dios obrando a través de ellos, o para ellos, en beneficio de ellos. Porque los hebreos esclavos estaban incapaces de liberarse del
ejército más poderoso que había en el mundo en aquel entonces. Pero Dios le mostró a ellos que el poder y la decisión de ellos llegar a ser libres solamente dependía de las manos del Señor. Igual para nosotros hoy, hermanos. Yo quiero invitarlo para que meditemos en este último sábado del año de que el poder de usted y yo llegar a ser libre de la esclavitud del pecado está en las manos de Dios. Ahora la pregunta viene, ¿por qué si está en la mano de Dios, por qué no todo el mundo llega a ser libre de esa esclavitud del pecado? Simple y llanamente aquí viene lo que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana. Dios le dio instrucciones específicas al pueblo para que ellos pudiesen ver hecho realidad la libertad que Dios le iba a dar. Y la lectura bíblica que leyó mi hermano Julio hace un ratito, me quiero concentrar en esos 3 versículos y otros versículos que voy a dar que van a girar alrededor de esa lectura bíblica. Vamos a analizar brevemente 3 lecciones espirituales en cuanto a la sangre. Porque notaron ustedes el versículo 7, específicamente Dios le dio un mandato a los judíos. Le dijo que tomaran, déjame leerlo de nuevo, Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre del cordero, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cada casa donde iba a comerse, tenían que tomar la sangre, ponerla, esa sangre en los 2 postes que sostenía la casa y en el dintel. La sangre debe estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando el ángel destructor pasase por ahí, miraba que estaba la sangre. ¿Por qué la sangre? Hermanos, una pregunta retórica, claro. Pregunta retórica. ¿Por qué la sangre? En Génesis 4:10, primera lección que vamos a ver, la primera, es que ¿por qué Dios mandó a poner la sangre? Primero, porque la sangre representa la vida. En la sangre es la vida. Vamos a leerlo. Génesis 4:10. Vamos a ir al Génesis rapidito. Primera lección que vamos a ver aquí espiritualmente, ¿por qué Dios le dijo a ese grupo de esclavos, pongan la sangre en los postes de su casa, en el dintel, para que cuando otra vez la sangre representa, hermanos, la vida. Recuerden, vamos a leerlo 4:10. Y él le dijo, Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, Dios hablándole a Caín cuando había matado a su hermano Abel. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué había hecho Caín con Abel? Lo había matado. Y Dios le dice, la sangre clama a mí. Claro, obviamente es un lenguaje figurativo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ese hecho, el hecho de Caín haber matado a Abel, llegó hasta Dios y le dice, la sangre clama a mí desde la tierra. Déjame darle otro versículo más, Deuteronomio 12:23. Recuerden, la primera lección que estamos tratando aquí, el por qué Dios le mandó poner la sangre en los postes, es porque la sangre representa la vida. En otras palabras, hermanos, la vida de los hebreos, del pueblo que estaba siendo esclavizado allí, estaba muerto. Muerto tanto espiritualmente, y esto representaba otra vez algo mucho más grande, que era la esclavitud del pecado. Y el pecado es muerte. Nota bien en Deuteronomio 12:23. Vamos a ir rapidito allí, Deuteronomio 12:23.
Nota cómo dice la palabra de Dios. Dice aquí, Deuteronomio 12:23. Dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Porque la sangre es, ¿qué cosa? Es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. Dios le habló específicamente al pueblo judío que debían comer las carnes. Claro, en otro estudio podemos hablar de las carnes limpias y carnes inmundas, pero las carnes que debían comer, que eran limpias, no debían comerse la carne junto con ¿qué? Con la sangre. Dios quería mantener latente en la mente de su pueblo que en la sangre estaba la vida, y esa vida dependía de las manos del Creador. Así como Dios le quiso mostrar a ellos que su libertad dependía solamente de Él, del poder de Él, y que estaba dispuesto a hacerlo, es una realidad en su vida. Así también para nosotros, mis amados, Él quiere recordarnos. Por eso que nosotros, aquellos que todavía coman carne, ojalá que seamos todos ya veganos, ¿no? Amén, alabado el nombre de Dios por ello. Por si algunos todavía por ahí no deben comerse con sangre, porque la sangre es vida, la vida. Eso lo dijo Dios muy específicamente, y podemos hacer un estudio en otra ocasión más profundo en cuanto a eso. Ok, entonces la primera lección es, Dios le dijo al pueblo judío, pongan la sangre ahí del cordero, para que cuando pase el ángel destructor diga, ahí está, ahí tengo que preservar la vida de esa familia, de ese hogar. Porque en la sangre, como cantábamos, hay ¿qué cosa? Hay poder, es vida, es vida. Y el ángel cuando venía y pasaba por allí, veía la sangre, decía, no, ahí hay vida, tengo que preservar la vida. Y seguía, y donde no había la sangre, ¿qué pasaba con el ángel destructor? Entraban y moría el primogénito de esa familia. Primera lección. Bueno, segunda lección, tenemos que andar rápido aquí. La sangre, hermanos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, pongan la sangre ahí en los postes, quería mostrarle que esa sangre, la sangre que habían derramado del cordero, iba a simbolizar, iba a representar para ellos el perdón. El perdón. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no iba a haber ¿qué cosa? Perdón de pecado. Eso después en el Nuevo Testamento se ven bien claro, ¿no? Entonces, Dios le dijo, pongan la sangre del cordero ahí en los postes de la casa, para que cuando el ángel destructor pase por ahí, él vea que esa familia ha sido ¿qué? Perdonada. Perdonada. Ha sido ¿qué cosa? No lo merecían. No lo merecían, porque ellos todavía ni siquiera tenían el conocimiento del verdadero Dios. Pero Dios, un acto de misericordia, de su justicia, dice, no, pongan la sangre, para que cuando el ángel mío pase por allí, diga, esa familia ha sido perdonada. Vamos a buscarle algunos versículos de eso. Significa perdón. Levítico, vamos a al libro de Levítico rapidito. Levítico 17, 10 al 11. Levítico 17, 10 al 11. Note bien. Segunda lección espiritual que Dios quería darle al pueblo de Israel, que estoy tratando de meditar con ustedes. Primero fue de que ahí estaba la vida. Él quería preservar la vida. Pero para que la vida pueda ser preservada, ellos debían ser perdonados de sus pecados. Note bien cómo dice Levítico 17, 10 y 11. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Note bien el 11 ahora. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo
la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Van a tomar de la sangre, porque esa sangre va a ser para expiar, para perdonar, para quitar, cubrir ese pecado, o quitar el pecado del pecador que había venido arrepentido y traído el cordero. El apóstol Pablo entendió muy bien este principio. Uno de los apóstoles que más claro entendía esto fue este gran apóstol Pablo. Nota bien cómo él lo presenta en Hebreos 9:22. Libro de los Hebreos 9, capítulo 9, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Note bien cómo dice aquí, Hebreos 9:22. Nota cómo dice. El apóstol Pablo dice, Hebreos 9:22, hablando del santuario celestial, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿no qué cosa? No se hace remisión. En otras palabras, si no hubiera Cristo, Dios le había establecido el sistema del santuario en el Antiguo Testamento para que ellos poniendo la fe en ese Mesías que iba a devenir, ese Salvador que vendría, sus pecados, cuando ellos sacrificaban el cordero, al poner su fe en ese Mesías que iba a venir, sus pecados estaban siendo perdonados. Nosotros hoy, hermanos, que estamos viviendo en estos últimos, en una dispensación del Nuevo Testamento, en los últimos días ya, nosotros podemos mirar hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás, y recordar que Cristo fue inmolado y derramó su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Alabado el nombre de Dios por ello, ¿verdad? Pablo entendió esto. Cuando Dios le mandó entonces a los hebreos, pongan la sangre ahí en los postes de su casa, en el dintel de su casa, pongan su sangre, diciéndole al ángel destructor: esa familia ha sido, ¿qué cosa? Yo le he perdonado. No por sus méritos de ellos, no por los méritos. Pero yo le hago la pregunta retórica: ¿qué hubiese pasado si ellos no hubiesen puesto la sangre, mi hermano Jesús? Y ustedes que me escuchan, hubieran muerto. En cada hogar de Egipto que no se puso la sangre, hubo muerte en ese hogar. Interesante, ¿no? Pero en cada hogar que pusieron esa sangre, ahí había vida, porque había perdón. Hubo perdón, hermanos. Hubo perdón. Tengo que avanzar. La tercera lección espiritual que yo quiero dejarte en esta mañana: el por qué Dios le dijo al pueblo: pongan la sangre ahí, pongan la sangre. Alguien podrá preguntar, dicho sea de paso, bueno, ¿por acaso el ángel destructor no podía saber si ahí habían sacrificado el cordero? ¿Por qué tener que hacer ese despliegue? Hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros, tanto el Antiguo Testamento como nosotros todos, somos espectáculos a todo el universo, hermanos, a todo el mundo. Esto es un conflicto cósmico, universal, y todo el mundo, hermanos, debe conocer. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante, porque es verdad, Dios conoce el corazón. Por todo el mundo, mis amados, Dios espera que nosotros seamos un espectáculo, una carta abierta. Carta abierta para todo el universo. Y Dios, para que supieran, hermano, el poder de Dios, no solamente de preservarle la vida, pero de darle el perdón completo a esa familia, Él mandó a poner esa sangre allí. La tercera, iba a decir yo, la tercera lección que yo quiero dejar y última acá, es que Dios quería que recordasen, hermanos, esa sangre iba a tener tanto poder
que en el futuro iba a ser lo suficiente para que todo el mundo que en Él creyese no se perdiese, sino que tuviera la vida eterna. Esa tercera lección espiritual, hermanos, aquí tengo algunos versículos que los voy a leer rapidito. Note bien, Juan 19:34. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Note bien lo que hay ahí, cómo dice este pasaje, cómo presenta este pasaje. Hermoso, hermanos. Mientras yo meditaba esta mañana en este pasaje, yo dije, wow, qué amor tan grande nos ha dado Dios. Ha demostrado Dios ante nosotros. Por eso el himno que cantaba mi hermano Benjamín y todas las canciones de la mañana me llegaban a mi corazón. Noten bien, hermano, dice en San Juan 19, versículo 34. Jesús estaba ya tendido en la cruz. De hecho, los verdugos venían a ver si ya había muerto. Porque recuerden, tanto los sacerdotes, los líderes religiosos querían no violar el sábado, pero estaban a la vez matando al dueño del sábado. Como dicen en inglés, you figured that out. Cuidando del sábado, pero habían crucificado al Señor del sábado. Note bien, aquí hay algo muy importante, hermano. Pero aquí hay un amor grande. ¿Qué amor Dios le muestra? ¿Qué amor mostró Jesús? Dice aquí, hermanos, mientras vienen los soldados, dice que el versículo 33, dice, más cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió con su lanza, le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió, ¿qué cosa, hermanos? Sangre y agua, hermanos. Oh, hermanos y amigos, Cristo le estaba mostrando aún a aquellos verdugos, aquellas personas que no estaban siguiendo a Jesús, no habían aceptado a Jesús. Mira, tú me hieres con esa lanza, yo doy mi sangre por ti también. Qué amor tan grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, es cierto que podemos aceptar o rechazar. Aquí está el secreto. Cristo derramó allí dos símbolos, dicho de paso, tanto la sangre como el agua, porque Cristo le había dicho a la mujer samaritana que yo soy esa agua de vida que tú necesitas. En otras palabras, Cristo en la cruz del Calvario, mis amados, de Él fluyó en la misma cruz sangre y agua para mostrarle al mundo que en Él había poder para perdonar aún al más vil pecador. Entonces bien, no lo hizo delante de los discípulos. No permitió que lo hicieran eso delante de los discípulos. Fue cuando el verdugo le clavó la lanza, Jesús salió de él sangre y agua. Aquí estoy yo como víctima. Yo soy el Cordero. Yo soy el que te puedo perdonar. Yo soy el que te puedo dar la vida. Yo soy el que te puedo dar la libertad de la esclavitud del pecado. Hermanos, Cristo murió por el más vil pecador. ¿Saben lo que diría Pablo si estuviera predicando hoy aquí? Si fuera Pablo, estuviera teniendo esta meditación, Pablo diría, yo soy el que menos merezco todo esto. Pablo, el gran apóstol San Pablo. Una lección muy significativa para nosotros debiera ser eso, porque a veces nosotros pensamos que somos los mejores. No, hermanos, en este sacrificio vemos que en el único que hay el poder, la solución, la vida, el perdón, la libertad del pecado es en Cristo Jesús. Déjame leerte otro versículo más rapidito. En Apocalipsis 1:5. Note bien cómo dijo Jesús hablando de este hecho tan importante que Él llevó a cabo.
en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, leo, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestro pecado, ¿con qué? Con su sangre. No te bien, ahí no hay nada de nosotros. Nosotros lo único que aceptamos. Así como Dios le dijo al hebreo, coge la sangre del cordero, ponla ahí, en los postes de tu casa, ponla al frente. Nosotros hoy día, hermanos, reconociendo que nosotros primeramente estamos perdidos, estamos esclavos, que sin Jesús no hay vida en nosotros, porque en la sangre estaba la vida. ¿Qué ser humano fue que entregó la sangre para que usted muriese, para que usted viviese? No fue Jesús, hermanos. Y Jesús aquí le dice, mira, yo soy el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez volviendo a Hebreos, rapidito el libro de Hebreos, con esto termino. Voy a terminando ya en esta meditación para continuar con este servicio de humildad. Hermanos, Hebreos 9, 11 y 12. Vamos a leer los dos versículos. Hebreos 9, 11 y 12. No te comienza allí. El apóstol San Pablo, Hebreos 11. Hebreos 9, Hebreos 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Mientras mi hermana Naida, que nos visita desde Oklahoma, nos decía ayer a mi esposa y yo en mi casa, decía, fulana de tal que conocíamos muy bien, ha abandonado el mensaje y ahora está enseñando que no existe un santuario en el cielo. Digo, ay hermana, eso no es nada nuevo. Esa es una de las apostasías más abiertas que tristemente se ha entrado en muchos adventistas nominales. Tristemente, hermanos. Cuidado. ¿Usted sabe lo primero que dejaron de creer esas personas? Fue en los testimonios. Después viene un sinnúmero de apostasía. Pero eso es un tema para otro día. Lo que quiero concentrarme aquí, hermanos, es que hay un tabernáculo, dice el apóstol Pablo, allá en el cielo. Y que en ese tabernáculo hay un sumo sacerdote, alabado el nombre de Dios por ello. ¿Ok? Y dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora noten bien el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, entrado en el santuario. Otro día podemos estudiar eso. Aquí la palabra era santuario. ¿Ok? Entró en el santuario y está intercediendo y está ahorita terminando, hermano, esa obra de salvación, en favor de nuestra salvación, para que el hombre pueda tener vida, perdón y mostrarnos el poder que hay. Todo el mundo puede ser salvo, hermanos. ¿Por qué? No todo, porque en la cruz otra vez derramó sangre allí, aún delante de aquellos pecadores, para mostrarle a ellos que en la sangre de él había poder para perdonar sus pecados, para darle vida y para darle libertad del yugo de la esclavitud del pecado. Tristemente la historia nos dice, hermano, que yo sepa, la mayoría de ellos se perdieron. Se perdieron porque no aceptaron ese gran sacrificio. Le dije que era el último versículo, pero no puedo cerrar. No puedo cerrar sin leerle este otro, hermano. Y le prometo, con este voy a terminar. Porque uno de los
escritores del Nuevo Testamento que también más porque habla de una forma tan clara, como él era un hombre tan tosco antes, un poco hasta iletrado, él habla así claramente. Note cómo dice el apóstol San Pedro, lo presenta esto mismo. Nota bien, el apóstol San Pedro, hablando de este mismo hecho de la sangre, note cómo él lo presenta, de una forma tan ahí abierta. Note bien, hermoso, inspirado por el Espíritu Santo, claro, el apóstol San Pedro, ¿ok? Que la Biblia nos llegó por una combinación, ¿verdad?, del Espíritu Santo junto con el instrumento humano, ¿verdad? Bueno, otro día podemos estudiar eso también. Dice, note cómo dice él, el apóstol San Pedro. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pueden leer todo ese capítulo, está hermoso, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pedro, hablando de nuestra condición, de nuestra experiencia, cómo debería ser, cómo debemos llegar a ser. Él había dicho en versículos anteriores, sed santo porque sed santo también vosotros, porque como Él es santo, ¿no? Entonces Él dice ahora, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No te bien ahora como dice él, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanos, el gran hecho, esto es muy importante, hermanos, que entendamos y meditemos, especialmente en momentos como este. Estamos celebrando hoy este rito de humildad. Llegamos ya al final de este año, hermanos, que entendamos de una vez y para siempre, tu salvación y mi salvación dependen única y exclusivamente del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Tú y yo no tenemos ningún mérito. No vamos a poder decirle ante Dios, mira, yo estoy aquí porque yo fui un buen misionero, yo fui un buen pastor, un buen anciano, un buen diácono, yo una buena esposa. No. Tú y yo vamos a estar allí por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ojalá que mantengamos eso presente. Que esa sangre, como dice Pedro, no tenemos tiempo de analizarlo, nos haga a nosotros también aptos para vivir una vida de santidad, porque el Evangelio es poder para no solamente darnos el perdón, sino también transformación. Y eso es lo que trae el apóstol Pedro. Pero bueno, tengo que cerrar acá.